En este video descubriremos algunas acusaciones hechas por sectas gnósticas al Dios de Israel, y las refutaremos con la misma Biblia. Por ejemplo, ¿por qué Dios mandaba a matar? ¿Por qué pidió sacrificios de sangre? ¿Quiere el sufrimiento de la gente? ¿No es el Dios y Padre de Jesucristo? Quédese hasta el final y descubrirá la verdad de que Dios no es malo. Comencemos. Los gnósticos sacan sus conclusiones de la misma Biblia y de algunos libros apócrifos. Afirman, por ejemplo, que Yahweh, o Jehová, el Dios de Israel, no es el Padre de Jesús. Para refutar esto, tenemos este video en el canal para que luego también lo vea. El link está en la descripción. Los gnósticos se encuentran en apuros cuando se dan cuenta que la Biblia misma los desmiente. Ellos pretenden solo usar algunos versos aislados, fuera de contexto, para sostener sus ideas. Pero para que quede refutada esta idea, leamos el siguiente texto de la misma Biblia que demuestra que Yahweh es el Dios y Padre de Jesús, el mismo Dios que los gnósticos difaman. Por ejemplo, Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿De quién es Hijo Jesús? Del que es llamado Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Y es este Jesús del libro de los Hechos el mismo de los Evangelios, el mismo que era judío y obedecía la ley. Entonces, ¿cómo van a decir los gnósticos que Yahweh no es el Padre de Jesús? ¿Cómo van a negar la evidencia? Para confirmar la verdad de que Jesús es hijo de Yahweh, el Dios de Israel, veamos qué dijo cuando estaban profanando el templo. Dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí, y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús cumplió una profecía contenida en la ley y los profetas, ley dada por Yahweh. Él mismo afirma: la casa de mi Padre. Y el templo era el lugar de adoración a Dios, Yahweh. Queda demostrado irrefutablemente que Jesús hablaba en nombre de Yahweh. Por lo tanto, cualquier supuesta contradicción que encontremos en la Biblia y en las palabras de Jesús debe ser analizado bajo el contexto. Teniendo esto en cuenta, comencemos respondiendo a algunos argumentos que usan los gnósticos para desacreditar al Dios bíblico y aseverar que no podía ser el mismo Padre de Jesús, algo que ya hemos visto, quedó totalmente demostrado, contrariamente a lo que ellos dicen. Los gnósticos aseguran que el siguiente versículo prueba que el Padre de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, sino el Dios gnóstico, el Dios de luz, el innombrable. Veamos qué dice el texto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús se está dirigiendo a un grupo de líderes religiosos que no creían en él. Afirma que ellos nunca vieron el aspecto de Dios, ni oyeron su voz. Pero en Éxodo 20:19, parece que el pueblo de Israel sí escuchó alguna manifestación de la voz de Dios, al grado que tuvieron gran pavor, porque la gloria de Yahweh se estaba manifestando con relámpagos y humo. Entonces, ¿cuál es el significado de las palabras de Jesús? ¿Oyó o no Israel la voz de Yahweh? La cuestión aquí no es un ver u oír por los oídos físicos, sino por el ver y oír espirituales. Aunque Israel había presenciado la gloria de Dios, ellos en su mayoría estaban ciegos espiritualmente. ¿Pero ciegos por qué? Porque ellos en realidad no daban testimonio de haber escuchado la voz de Dios. La respuesta está en la incredulidad de ellos. Jesús les estaba diciendo que si en verdad ellos habían visto la gloria de Dios y oído su voz, entonces le aceptarían a él. Pero como ellos no lo aceptaban como el enviado de Yahweh, el Mesías, en realidad nunca oyeron ni vieron el aspecto de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la esencia y la verdadera imagen expresa del Padre, del Dios invisible. La ley estaba apuntando al Mesías y ellos no lo veían. Por eso les dijo: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida.
Aunque ellos seguían las leyes de Moisés, no se daban cuenta de que, frente a ellos, estaba aquel de quien profetizaron, la ley y los profetas. No reconocer a Jesús, era no reconocer al Padre. No escuchar su voz, era no escuchar la voz del Padre. Jesús enseñó a amar al enemigo, pero eso no significa que anuló la justicia de Dios. En Mateo 5, 44, Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, pero también afirma que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y enseñar su verdadero significado. Ciertamente, en Jesús se muestra la misericordia de Dios, pero también se advierte del juicio venidero. Jesús mencionó los juicios del diluvio, y Sodoma y Gomorra, como ejemplo de lo que acontecerá en nuestros tiempos, juicios, que recordemos, envió Yahweh, y están registrados en el Antiguo Testamento, lo que nos demuestra la armonía entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El amor de Dios no significa tolerar el pecado sin consecuencias. Entonces, ¿por qué Dios destruyó naciones? ¿Fue por un capricho? Claro que no, fue por su pecado, no por odio arbitrario. Génesis 15, 16 revela que Dios esperó, hasta que la maldad del amorreo llegara a su colmo, antes de juzgarlo, demostrando la paciencia de Yahweh. La destrucción fue juicio contra el pecado persistente, no una negación del amor divino. Yahweh ofrecía misericordia a los extranjeros. Nínive, una ciudad extranjera y violenta, recibió advertencia y fue perdonada cuando se arrepintió. Rahab, una mujer cananea, fue salvada por su fe. Ruth, una moabita, fue acogida en Israel y se convirtió en antepasada de Jesús. La ley misma ordenaba amar al extranjero, amarás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10, 19. Dios no excluye por etnias, sino por la rebelión persistente de las naciones. Su misericordia alcanza a todos los que se arrepienten, pero su ira alcanzará a los impíos. El amor de Dios no excluye su justicia. Las naciones paganas estaban llenas de brujería, idolatría, perversiones sexuales, maldad y pecado. Le invitamos también a ver este video, donde se explica por qué Dios destruyó a los amalecitas y sus infantes. Puede verlo luego de ver este video. El link está en los comentarios y la descripción. Dios no es malo, es justo, santo y misericordioso, pero también es fuego consumidor. Jesús mismo profetiza juicio sobre ciudades impenitentes, mostrando que el amor no es permisividad, ni dejar sin castigo. El carácter de Dios es integral, justicia y misericordia, pero también juicio. Los sacrificios animales en el Antiguo Testamento claramente prefiguraban el sacrificio superior y perfecto de Cristo. El animal inocente moría en lugar del pecador, y su sangre hacía remisión. Sin embargo, la sangre de Jesús es mayor y verdaderamente puede limpiar todos nuestros pecados. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue necesario el sacrificio perfecto y mayor del Mesías. Algunos dicen que era cruel que Yahweh mandara matar animales inocentes para sacrificio, y que se contradice cuando él mismo dijo, no matarás, y ordenaba lo mismo. Dios prohibió matar, o asesinar. Según el hebreo bíblico, el mandamiento de Éxodo 20, 13, que en las Biblias más comunes, leemos como, no matarás, en realidad debe traducirse de su hebreo original, como, no asesinarás.
como lo vierte la versión Biblia textual. La diferencia entre matar y asesinar en la Biblia hebrea es clave para entender los mandamientos y las instrucciones divinas. Ratzah. Esta es la palabra usada en Éxodo 20, 13, que como ya vimos, más precisamente significa asesinar, es decir, matar con intención maliciosa, injusta o criminal, con placer. Se refiere al homicidio premeditado o injustificado. Cuando Dios da el mandamiento en Éxodo 20, 13, el hebreo usa ratzah, lo que indica que Dios prohíbe el asesinato injusto, no toda forma de matar. Por eso, en contextos como guerras, juicios o sacrificios, se usan otras palabras como harak o chahat, que no tienen la carga moral de asesinato. Por esa razón, cuando Dios mandó destruir naciones, la matanza que ahí se efectuaba no era para torturar, sino para quitar la vida al instante. Por ejemplo, con respecto a los sacrificios animales, en la tradición hebrea, no eran actos brutales, sino rituales profundamente simbólicos y regulados, para minimizar lo más posible el sufrimiento. Levítico 1-7 detalla cómo debían hacerse los sacrificios. El animal debía ser sano, sin defecto, y tratado con respeto. El sacerdote debía degollar al animal rápidamente, cortando la tráquea y el esófago con un cuchillo afilado, lo que causaba una pérdida rápida de conciencia. El método se parece al chejitá, la práctica judía tradicional que busca minimizar el dolor del animal. Si así era con un animal, cuanto más con un ser humano. Los juicios que a veces vemos en el Antiguo Testamento y las órdenes de Dios de destruir a naciones por su pecado, como ya vimos, no implicaba un deseo asesino, sino una erradicación del mal. Yahweh mismo expresa: quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Dios mostró una paciencia extraordinaria con Israel a lo largo de su historia, colmándolos de bendiciones a pesar de sus constantes rebeliones. Los liberó de la esclavitud en Egipto con señales poderosas, los guió por el desierto con columna de nube y fuego, les proveyó maná, agua, carne, y protección contra enemigos. Les dio leyes justas y buenas para su bien, profetas para corregirlos, y una tierra fértil como herencia, la tierra prometida. Aunque se apartaban, Él los perdonaba, restauraba y renovaba su pacto, mostrando misericordia generación tras generación. Su fidelidad nunca falló, incluso cuando ellos lo olvidaban, porque su amor era más fuerte que su enojo. Dios nos ha dado a todos un libre albedrío, sin embargo nos invita a venir a Él. La mayor muestra de amor es que envió a su Hijo a morir por todos nosotros, porque no desea que nuestra alma se pierda. Yahweh no desea que andemos perdidos y sin rumbo. Este mundo, con todo el sufrimiento y angustia en la que está sumido, lo debe a que egoístamente se ha alejado de la ley de Dios. Entonces, ¿por qué culparlo a Él de nuestras propias decisiones? Si las naciones se volvieran a Dios, no habría más desigualdades, terrorismo, transmisión de enfermedades, vicios. No, Dios no nos causa sufrimiento, es el pecado y la desobediencia. Yahweh hoy te invita a reconciliarte con Él, para que veas su bondad. Solo su gobierno y ley prevalecerá. Si este video te fue de edificación, te pido que lo compartas con otros. Dios te bendiga.